Ahí está, muchachos. Semana 6, lógica. Ese es el tema. Ahí está. Ya. Empecemos. Esta parte de lógica, muchachos, vamos a ver solamente nociones conceptuales nada más. No se va a realizar ejercicios, aquí lógicas. Vamos a ver una definición de lógica. ¿Qué estudia la lógica? Una breve historia de la lógica. Ya, hasta ahí nomás es. Luego vamos a ver falacias. Las falacias no formales. Ya, esta es la clase de hoy día, muchachos. Y vamos a empezar. Cuando hablamos de la lógica, es la disciplina filosófica, dice, que tiene un carácter formal. Entonces, al decir, muchachos, carácter formal en la lógica, miren, ese carácter formal, es que la forma de proceder de la lógica es una sola. En cambio, en la filosofía no tiene ese carácter formal. En la filosofía no hay esa formalidad. ¿Ya? Cada filósofo plantea sus propias ideas, sus propios métodos, ¿ya? Pero en la lógica solamente hay una manera de realizar esta disciplina. Por eso es ese carácter formal. Pues estudia la estructura o formas de razonamiento. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Formas de razonamientos. Cuando lo hace de una manera. ¿Cuál es esa forma de razonamiento? Ya, esta es la forma como se realiza. Ya. Ese es el carácter formal de la lógica. ¿Y por qué la lógica tiene que ser formal? Porque cuando estudia los razonamientos, ahí va a establecer si esos son válidos o inválidos. Eso es lo que va a ver. Entonces, ahí está. ¿Y con quién empieza la lógica como disciplina formal? Empieza con Aristóteles, jóvenes. Aristóteles es el filósofo que va a plantear eso. O sea, no quiere decir que la lógica inicia con Aristóteles, no. Ya anteriores pensadores Aristóteles ya habían hablado sobre lógica. Pero ¿qué es lo que hace Aristóteles? Los sistematiza todos. Por eso se le dice que el padre de la lógica es Aristóteles. Sistematiza todo. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es el procedimiento? Se lo debemos a Aristóteles, por eso se llama la lógica clásica. La lógica que empieza con Aristóteles. Ya luego en la época moderna, sobre todo en la época contemporánea, vamos a hablar de Frege y Russell, estos dos lógicos, filósofos. Los tres son filósofos lógicos. Frege y Russell son lógicos. Su filosofía más analítica. Una filosofía del lenguaje en la cual no hay mucha especulación. En cambio, en Aristóteles sí es metafísica, sí, bastante especulativos. Por eso estamos hablando del inicio de la lógica. Ya, estos son los tres lógicos importantes. Hay otros más. A ver,
La lógica tiene que ver con los razonamientos en argumentos. Analiza cuándo es válido y cuándo es inválido. Y analiza cuál es la estructura de un razonamiento o argumento. A ver, en la lógica, muchachos, dice, un razonamiento es una estructura formada por proposiciones, las cuales pueden ser las premisas o la conclusión. O sea, un razonamiento está compuesto por proposiciones, en las que unas son premisas y otras conclusión. Veamos un ejemplo. Todos los artistas son talentosos. Ahí tenemos una premisa. Todos los pintores son artistas. Ahí tenemos otra premisa. Y luego tenemos una conclusión. Que todos los pintores son talentosos. Ya, esa es la conclusión. En la cual la premisa, las premisas y la conclusión son llamadas proposiciones. O sea, un argumento está constituido por proposiciones, que pueden ser premisa y conclusión, y en la cual, muchachos, para saber si este argumento es válido, la conclusión se tiene que derivar de las premisas. La conclusión se deriva de las premisas. Si la conclusión no se deriva de las premisas, entonces no es válido. Y otros puntos de vista son algunas reglas que va a plantear Aristóteles. ¿Ya? Pero esas reglas no las vamos a ver, ya no se ve. Solamente vemos de manera conceptual un razonamiento, cómo está constituido, ya, y su validez, cómo se determina. Ahí está. Capturen esto. Ahora veamos el siguiente punto. Vamos a ver, ¿qué cosa es una proposición? ¿No? En los razonamientos, ¿qué es una proposición? Veamos, miren. Una proposición es una estructura semántica. Estructura semántica, hace una oración. Y ustedes por lenguaje ya saben a qué se refiere estructura semántica. Dice, compuesta por dos o más conceptos. Dice, esos conceptos vendrían a ser, un concepto hace de sujeto, otro concepto hace de, supongamos, de qué, de verbo, otro de predicado. Entonces, como los términos se unen, ya, y eso da origen a una oración, ya, la estructura semántica. Ya, por eso la proposición es eso. Por dos o más conceptos unidos entre sí a través de frases de enlace, conjunciones, ya, para crear unidades con significado, con sentido. Acá cuando hablamos de proposición, decimos, esas oraciones tienen que tener significado, o sea, tienen que tener un sentido. O sea, no es que cuando uno diga una proposición diga cualquier cosa, no, tiene que tener un significado, un sentido. No es decir cualquier tontería. Por ejemplo, San Marcos es la universidad más antigua de América. Ya. Acá tenemos conceptos. Concepto de universidad, antiguo, América, San Marcos, nombres, unidos entre sí por frases de enlaces, acá está. ¿Ya? Y todo esto tiene un significado, un sentido, una información. ¿Ya? Y que esta información se puede corroborar, se puede comprobar. Y ahora, cuando se habla de proposición,
no vamos a decir que esta proposición, San Marcos es la universidad más antigua de América, es una proposición válida. No. Cuando hablamos de proposición, decimos que esto, San Marcos es la universidad más antigua, es verdadera. ¿Las proposiciones son verdaderas o son falsas? Veamos. La verdad es una noción semántica que refiere a una propiedad que presentan las proposiciones o enunciados. ¿Ya? O sea, las proposiciones o enunciados son verdaderos o falsos. ¿Ya? Semántica. ¿Ya? En el sentido de que debe decir algo que tenga sentido, algo que sea coherente y algo que sea, si se puede decir, una información objetiva, real. Napoleón fue presidente de México. Mira, acá están diciendo alguien, están hablando de un presidente de un país y están hablando de un nombre. Mira, ¿es proposición? Sí, acá hay conceptos. Ahora, ¿es verdadero? No, es falso, pero es proposición. ¿Los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol? ¿Es una proposición que tiene sentido? Sí, tiene sentido. Informa algo y entonces es verdadero. La Tierra es plana, es una oración. De alguna manera tiene sentido, sí, pero es falso. Es falso. 2 más 2 es 4, es una frase aritmética. 2 más 2 es igual a 4. Decimos que es una proposición, pero uno de repente dice, pero dice dos números, ya, pero hablan de dos conceptos. Número y acá un símbolo, entonces es una proposición y es verdadera. Dolly fue la primera oveja clonada, están hablando de Dolly, de una abeja, están hablando de términos clonación. Es una proposición, tiene sentido, sí, y es verdadero. Ya, ahí está, jóvenes. Esta es la forma como se va a analizar si una proposición es verdadera. Ya, una proposición sería, no sería una proposición aquellos que no tengan sentido, que no generen un significado. Por ejemplo, el número 5 aleteó. Si acá hay acá una proposición, el número 5 aleteó, ya, eso no es una proposición, pues. ¿Hay conceptos? Sí, pero cuando unimos los conceptos, ¿generan un significado, un sentido? No, pues porque el número 5 aleteó. ¿Qué significa que el número 5 aleteó? Que se movió. Ya, por eso, eso no es proposición. Capturen esto. Y veamos acá. Ya. Veamos esto. Parece que los enlaces no se le dieron. Un ratito. Disculpen.
Ahora veamos el razonamiento. Ya hemos visto proposición. Y acá, cuando hablamos de razonamiento, ya hemos visto, está constituido por premisas y conclusión. ¿Ya? Y el razonamiento decimos que es válido o inválido. Por eso en el razonamiento, este término, la validez, es un tema fundamental. Por eso decimos que en un razonamiento o en un argumento, dice, la validez es una noción sintáctica, ya no semántica, sino sintáctica. O sea, cuando vemos esta noción sintáctica, quiere decir que en los razonamientos lo que más interesa no son los significados, sino la estructura. Eso es lo más importante. La estructura. No me voy a poner a analizar, oye, ¿esta proposición tiene sentido? No. Sigue la estructura, ya. Por eso dice, es una noción sintáctica que implica una propiedad que poseen los razonamientos. Miren, una propiedad. Acá. Bueno, salió las secuencias, parece que sean. Ya, miren. En la primera premisa ponemos P entonces Q. ¿Ya? Una condicional. En la segunda premisa tenemos otra condicional, Q entonces R. ¿Verdad? Y en la conclusión, acá, que también es una proposición, la conclusión sería el antecedente, perdón, el sujeto de la conclusión es el antecedente de la primera premisa. Y el predicado de la conclusión se encuentra en la segunda premisa. Por eso decimos P, entonces R. Ya. Miren esto. Ahora, este razonamiento es válido. Cualquier proposición que pongamos a cada una de estas variables, cualquiera, y que mantenga esta estructura, siempre va a ser válido. Siempre va a ser válido. Miren, veamos un ejemplo. Miren, si pagamos los impuestos a tiempo, entonces cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Si cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, entonces estamos exentos de pagar multa. Por lo tanto, si pagamos los impuestos a tiempo, entonces estamos exentos de pagar multa. Entonces, uno si se pone a analizar esta proposición o este razonamiento, ¿es válido o no? ¿Sigue esa noción sintáctica? O sea, analicemos su estructura. Y analizar su estructura es ver qué términos hay. Por ejemplo, si pagamos los impuestos, ya, P. Cumplimos con nuestras obligaciones, Q. Ya. Cada proposición es una variable diferente. La siguiente premisa, si cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, Q, entonces estamos exentos de pagar multa. Esta es otra proposición y otra variable, R. Y en la conclusión, lo que está acá, miren, si pagamos los impuestos a tiempo, P, entonces estamos exentos de pagar multa, R. Ya. Y acá, entonces, sí, entonces es el condicional. Entonces, si nosotros simbolizamos, va a salir esto. Y entonces decimos que esto es válido. No me voy a poner a analizar si pagamos los impuestos a tiempo, tiene sentido, tiene un significado. No, yo estoy analizando la estructura, nada más que la estructura. Y en la cual, acá, la conclusión se deriva necesariamente de lo que está en las premisas. ¿Ya? Si, por lo tanto, si en la conclusión hubiera estado, por lo tanto,
Estamos exentos de pagar multa porque pagamos los impuestos a tiempo. Si decía eso, entonces este razonamiento es inválido. Si ponemos acá primero R y después P, entonces decimos que ese razonamiento es inválido porque no sigue la estructura. Ahora, este tipo de razonamiento que está acá es llamado silogismo hipotético. Es una deducción natural. Es una regla lógica. Y por ser una regla lógica, es válida. Es válida. Acá está. Miren, esto lo ponemos de una forma proposicional y lo llevamos a las tablas de verdad. Y acá vamos analizando las tablas. Vamos a dar cuenta que todas son verdaderas, son tautológicas. Por eso decimos que es válido. No, ahí está. Capturen. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, Sí. ¿esa es la única estructura que determina validez o hay más estructuras? No, ya. Este es en el ámbito del silogismo hipotético. Es cuando hablamos de deducciones. Siempre en la estructura tenemos el modus ponens, el modus tollens, el silogismo disyuntivo, una adición, una conjunción. O sea, las reglas lógicas, los principios lógicos. Esos principios son válidos y podemos tomar un principio lógico y ponemos cualquier proposición y siempre va a ser válido. Por ejemplo, si tengo acá P, entonces Q, y si yo afirmo P, entonces concluyo Q, ¿ya? Acá, muchachos, cualquier proposición que ponga a esto siempre va a ser válido porque este es un principio lógico, una regla lógica. Eso. Y cuando sale otra forma, si tenemos otra forma acá, ya eso sería una falacia formal. Las falacias formales incumplen las reglas lógicas, pero nosotros no vemos falacias formales, vemos las falacias no formales. Esa es la manera. Acá sí es la estructura. En la proposición es que tenga sentido, significado. Eso es lo que tiene que ser acá. No. ¿Alguna pregunta más? Ya. Capturen para ver el siguiente punto. Ahora, muchachos, esto es lo que vamos a ver nada más acá. Vamos a ver lógica, vamos a ver proposición y razonamiento. Ya. Habíamos hecho solamente en el plano teórico, qué cosa es y un ejemplo. Ya, hasta ahí nomás vamos a ver. Y ahora, lo que vamos a ver va a ser una historia de la lógica. Esto es lo que vamos a ver ahora. Una historia de la lógica. Una breve historia de la lógica, ¿ya? Donde vamos a resaltar solamente los aportes más esenciales, más básicos que se han dado. Lo más básico, ¿ya? Y vamos a empezar con la época antigua. Y con la época antigua empezamos con este filósofo, con Aristóteles. Aristóteles, como les dije, es el considerado el padre de la lógica.
Con él se inicia la lógica. ¿Por qué? Porque él va a ser el que va a sistematizar la lógica, le dije. Habían otros que habían hablado sobre proposiciones, sobre algunos puntos, pero Aristóteles los juntó, los teorizó, ya. Por eso es un estudio sistemático de la lógica. Y en su estudio sistemático, Aristóteles va a plantear que en la lógica lo más importante es la deducción. La lógica es deductiva. Esto, muchachos, para Aristóteles, la lógica es deducción. Y en la deducción solo necesitamos la razón. La lógica no necesita comprobar. Solamente basta con la razón. Razona, de acá, deduce. Ya. Como decía Hegel. Hegel dice, la realidad la puedo deducir de mi razón. No es necesaria ver la realidad, sino sale de acá. Pura deducción. Ya. Entonces, ya, esa es la lógica deductiva, que es toda la época antigua y medieval. Y en la época moderna hubo alguien que quiso hacer, hoy la lógica también puede ser inductiva, pero muy pocos. Muy pocos se plantean que la lógica es inductiva, no, deductiva. Por eso la ciencia, mayormente en toda la época antigua, medieval y moderna, era una ciencia que se basaba en la deducción, pero después la ciencia fue empleando la inducción. Luego fueron con otros filósofos como Popper, que es lo que es Popper, la deducción le va a dar importancia. Aristóteles, ¿dónde va a desarrollar sus ideas? ¿En qué parte de sus libros? Es en acá, en el Organón. Acá. Acá es donde va a realizar él sus análisis. Dice, analiza un tipo de especial de deducción, el silogismo. Y el silogismo es un razonamiento. Él es el que crea este término, silogismo, razonamiento. Un silogismo tiene premisas y tiene conclusión. ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de la lógica clásica, es la lógica de Aristóteles, la lógica del silogismo. Cosas, un silogismo, vamos a ver, miren acá. Este es un silogismo. Todos los humanos son mortales. Todos los indígenas son humanos. En conclusión, todos los indígenas son mortales. Ya. Miren, este razonamiento que Aristóteles lo va a llamar, este es un silogismo. Un silogismo. Silogismo, miren, hay una premisa mayor, una premisa menor, término medio, término mayor, término menor, donde lo que va a hacer Aristóteles es que estas proposiciones la va a simbolizar de esta manera. Miren, M es P, primera premisa, la segunda premisa, S es M, y en la conclusión pone S es P. Ya. Esto que es acá, lo que va a proponer Aristóteles, este es el silogismo. Miren, esta es la forma de un silogismo que está acá. Donde estas variables P, M, S son términos. Son términos del silogismo. Donde M es el término menor, que es, no, perdón, donde M es el término medio. Es el término que se repite en ambas premisas, humanos. Mortales es el término mayor. Y ese es el término menor. Y en la cual en la conclusión, como ven ustedes, nunca va el término medio. Nunca va el término medio.
Solamente va el término menor y el término mayor. En donde todos los humanos son mortales es la premisa mayor, todos los indígenas son humanos es la premisa menor, y la conclusión es todos los indígenas son mortales. Ya, este es el silogismo. Ahí está. Este es lo que hizo Aristóteles. Ese es su aporte. Ya, este es el gran aporte. Y ahora, para ver esto, hay reglas. Acá hay reglas. Aristóteles propuso reglas. Reglas del término menor, del término mayor, del término medio, ya. Pero eso, como les dije, no lo vamos a ver. Eso ya no se ve. Ahora, pasamos al siguiente periodo, que es en la etapa medieval. En la etapa medieval, jóvenes, la lógica no avanza. Es una lógica aristotélica. O sea, Boecio, Tomás de Aquino, que son los lógicos más importantes, no quiere decir que sean los únicos, hay más lógicos, pero estos son los más importantes, lo que van a hacer es desarrollar la lógica de Aristóteles. O sea, van a repetir lo que Aristóteles hizo toda la etapa medieval. Por eso se concentraron en el silogismo y sus aplicaciones. Este silogismo de Aristóteles es una inferencia, si se puede decir, mediata. Y lo que va a ser en la etapa medieval, van a hablar de inferencias inmediatas. Por ejemplo, tenemos a Boecio, el que va a desarrollar la lógica aristotélica. Miren lo que propone Boecio. Proposiciones categóricas. Lo que Aristóteles ya había desarrollado, todos los S son P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Boecio lo aplica y a estas proposiciones categóricas él le pone una letra. A, E, I, O. Le pone. Donde una A, universal afirmativa, donde una E, universal negativa, donde una I es una particular afirmativa, donde una O, una particular negativa. ¿Ya? Esto es lo que van a hacer. Esta es una repetición de acá, pero son inferencias inmediatas. Acá está, miren las inferencias inmediatas. Contrarias, subcontrarias, contradictorias, subalternas o subalternantes, ya. Eso es lo que hace Tomás de Aquino, ya. Y con esto hay ejercicios, pero eso ya no se ve. Esto, muchachos, estas lógicas de Aristóteles y la lógica de Boecio, antes se preguntaba en San Marcos, pero ya no, ya. Ya se ha quitado eso, por eso solamente mencionamos eso. Capturen, capturen. Un ratito, muchachos, discúlpenme, tengo que hacer algo. Un ratito, voy a... Ya, disculpen. Ya no va a haber más interrupciones porque tuve que apagar la tetera. Ya. Veamos el siguiente punto. Estamos en la etapa medieval. Ahora veamos la etapa moderna. Acá en la etapa moderna ya pues, ya los lógicos, a partir de la época moderna, van a ver que, o se dan cuenta que la lógica clásica de Aristóteles tiene algunos problemas. O sea, la lógica de Aristóteles no es que sea 100% segura. En la época medieval no se dan cuenta. Los medievales no se dan cuenta, pero en la época moderna sí.
Y por eso, acá, todos los lógicos de la época moderna tratan de buscar la solución a ese problema. Y la solución es que la lógica se convierta en una matemática. Esa es la solución. Y uno dice, ¿puede ser fácil? Parece fácil, pero los filósofos en la época moderna intentaron, pero no lograron. Veamos. Miren, Leibniz, este filósofo racionalista, Leibniz es un filósofo racionalista. En esos tiempos era bueno, filósofo alemán, pero en ese tiempo todavía Alemania no estaba constituido. Es el precursor de la lógica matemática. ¿Ya? Él, Leibniz. Leibniz decía, el método para convertir la teoría de la deducción lógica de Aristóteles en una ciencia estricta, para que la lógica sea ciencia estricta e infalible, era convertirla en un cálculo mediante el empleo de procedimientos matemáticos. O sea, es matematizar la lógica. Esa es la única vía. Él la empieza, pero no da con la solución. Por eso dice es el precursor. ¿No? Entonces querían convertirla en un, como es acá, cálculo. O sea, y eso es emplear la matemática. O no pudo. No. El otro es George Boole. Ya George Boole es siglo XIX. Él crea la lógica matemática. Él ya da un paso más que Leibniz, pero no da con la solución definitiva. Y Boole plantea reglas básicas del álgebra. ¿Sí? Igual, mire, está hablando reglas básicas del álgebra. O sea, acá estos filósofos ya no hablan de silogismo, no hablan de término menor, término mayor, no, reglas básicas del álgebra de Boole. O sea, ellos siguen pensando que la forma de hacerlo, de solucionar problemas, es mediante la matematización. Y acá está lo que hizo Boole. Miren, que esto realmente ustedes en matemática hay una relación, ya. Asociación, conmutativas, ya. Eso lo plantea Boole. Y esto también es un paso importante. El precursor, el que pone, ya empieza a dar algunas soluciones. Mira, ¿no? Capturen. Vamos a continuar ahora con en la etapa contemporánea, que es ya siglo XIX. Tenemos acá a un matemático, filósofo, Gottlob Frege. Miren, este filósofo va a ser el que va a matematizar la lógica. Él lo logra. Desarrolló la lógica predicativa.
Lógica predicativa. Recuerden que antes era la lógica de clases. Lógica de conjuntos. Pero ahora la lógica de predicados. Con Frege, la lógica se hace cada vez más compleja. No es esa lógica fácil de Aristóteles, en la cual dice si M es P, P es M, en conclusión, S es P, ya. Eso con Frege ya no. Él lo que va a plantear, miren, acá, va a ser el empleo de cuantificadores, de variables, de existenciales, para todo valor. S, entonces PX. Entonces, miren, eso es, va a incluir variables, símbolos, fórmulas. Eso es lo que hace Frege. Por eso a Frege se le llama el padre de la lógica moderna, si se puede decir así. Entonces en el siglo XIX. Bueno, en el siglo XX tenemos Shoshano, un judío. Miren, él va a hablar de los circuitos eléctricos. Esto que también hace unos años atrás, en San Marcos, se preguntaba. Había ejercicios sobre plantear esto. Donde está circuito abierto, cerrado, prendido, apagado. Y acá, 0, 0. Ya, esto lo que es acá, eso es lo que, en otros términos, es lo que se llama la tabla de verdad. Pero la tabla tiene 0 y 1. En la tabla de verdad que vemos en los colegios que se desarrollan es verdadero o falso. Pero acá es 0, 1, 0, 1 nada más. Ya. Estos circuitos eléctricos que va a utilizar Shannon van a ser importantes en el desarrollo de la informática. Ya. Esta es la historia breve de la lógica, muchachos. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Con esto, terminamos esta parte de la lógica y ahora entramos a otra parte, si no hay preguntas. Profesor, ¿esa es la única estructura que determina? Sí, bueno, como le dije, es la única estructura para determinar si una inferencia es válida, perdón, un razonamiento es válido o inválido, lo que le expliqué antes. ¿Ya? Veamos. Ahora vamos a entrar a otro tema, que es las falacias. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando se habla de falacias, decimos argumento incorrecto y engañoso. Hay dos tipos de falacias. Falacias formales y falacias no formales. Las falacias formales es cuando se incumple una regla lógica. Ya. Eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver son las falacias no formales. Estas falacias no formales se dan en el ámbito del lenguaje y en el ámbito de expresar argumentos. Ya, eso es lo que vamos a desarrollar nosotros. Falacias no formales. Las falacias no formales son argumentos que engañan
basándose en el contenido de las premisas. O sea, dice, son argumentos falsos, pero engañosos, que tienen la apariencia de verdad, pero si lo analizamos detalladamente, nos vamos a dar cuenta que son falsos. Y las falacias no formales son dos. Falacia de atingencia. Se dice falacia de atingencia cuando no hay una relación entre la premisa y la conclusión. No hay relación. La relación es, ¿qué cosa? Podemos decir que es de otro tipo, de un carácter más psicológico. Las falacias de atingencia buscan persuadir. ¿Cuáles son esas falacias de atingencia que vamos a ver? Ad baculum, ad hominem, ad ignorantia, ad misericordia, ad populum y ad verecundia. Ya. Estas son las falacias que vamos a desarrollar. Y luego tenemos la falacia de ambigüedad. Una falacia de ambigüedad son las falacias que se dan en el ámbito del lenguaje. Usando el lenguaje, ahí tenemos falacias de ambigüedad. Equívoco, la anfibología y el énfasis. Ya, esto es lo que vamos a ver nosotros hoy día. ¿No? Entonces, ahí está. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular a los demás. Ya. Las falacias que buscan persuadir y manipular son falacias de atingencia. Que vamos a ver, dentro de un momento vamos a ver cómo es eso de persuadir, manipular. Ya. Otras se cometen sin intención. Ya, esta falacia de atingencias con intención, o sea, lo hago a propósito. Pero hay otras falacias que son sin intención. O sea, no es que yo quiera decir eso, sino se da por el mal uso del lenguaje. Ahí tenemos el equívoco, la anfibología y el énfasis. Por eso estas falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas. ¿Ya? Y cuesta detectarlas muchas veces. A veces las asumimos como si fueran verdaderas, pero no lo son. Capturen para ver cada una de estas. Ya. Veamos primero la falacia de atingencia. Como le dije, la falacia de atingencia lo que buscan es persuadir, convencer al otro, en la cual no hay conexión entre la premisa y la conclusión. O sea, la conclusión no se deriva necesariamente de la premisa. La conexión es psicológica. Y el primero es el argumentum ad baculum. Este es el primero. Argumentum ad baculum. Ahí está. Veamos el argumentum ad baculum es utilizar la fuerza, la amenaza para conseguir algo. O sea, con la fuerza, la amenaza, la coacción, voy a persuadir al otro. Ya, entonces, por eso es un argumento ad baculum. Miren este ejemplo. Miren, acá hay una persona
con un mazo y la otra persona asustada le da dinero. Sin duda, elige usted la mejor opción. Libremente le recuerdo. ¿Ya? Esto es una extorsión. Si no me pagas, te golpeo. Es lo que está ocurriendo hoy día, muchachos. Esto es lo que se está generalizando, lo que se está haciendo común acá en Lima, en el Perú sobre todo. Bajo la amenaza, a los emprendedores, a las personas, le exigen dinero. Y si no le das, te vas a tener a las consecuencias. Ya. Argumento con báculo. ¿Consiguió lo que quería? Sí. Argumento con báculo. Otro argumento con báculo, miren acá. En el ámbito familiar también se dan estas situaciones. Miren acá. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Dice el niño. Siempre cuando en el ámbito familiar los hijos tienen deberes. Deberes con el hogar. Uno de sus deberes es ayudar en la casa, en los quehaceres del hogar. Y a veces uno no lo quiere hacer. Y miren cómo está la cara del niño. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque soy tu mamá y aquí se hago lo que yo digo. Miren, soy tu madre y aquí se hago lo que yo digo. Ahí está empleando el argumento ambáculo. Si no lo haces, te castigaré. Ya, acá está. Ese es el argumento ambáculo. Entonces, en el ámbito familiar se da el argumento ambáculo. Pero también en el ámbito legal, muchachos. Las leyes tienen ese carácter. Las leyes tienen un carácter de amenazante. Tienen un carácter de persuadir. Acá, el que no lleva cinturón está expuesto a que reciba una multa. Y ahí está el carácter amenazante. O sea, la apelación a la fuerza no es que yo te voy a dar un golpe o algo así, sino una forma. Es, mira, si no cumples, te pongo una multa. Ahí están los argumentos en banco. Capturen. ¿Preguntas sobre esto? Ah, y otro punto. Este argumento en báculo, si es una falacia, jóvenes, es válido utilizarlo en el ámbito de la justicia. O sea, en el ámbito de la justicia, tú puedes utilizar un argumento en báculo. Y eso lo vemos en los procesos judiciales. En los procesos judiciales, el fiscal, el abogado defensor y el juez emplean esto, argumento en báculo. Basta escuchar una sesión para percatarnos el uso. Y no se prohíbe, no es que el juez dice su argumento es una falacia, no, no lo dice. Un testigo, un abogado puede amenazar al testigo, lo puede amenazar. Amenazar en el sentido que no lo va a matar, sino amenazar en el sentido de que el abogado le puede decir, si el testigo pone una prueba falsa, le hago un juicio.
Ahí está, pues a veces los testigos dicen, no escuchan, los testigos dan información, y a veces se convierten ¿cómo se llama?, en colaborador eficaz, y por eso la otra parte, la parte afectada, va a decir, no, eso es falso. Si ese testigo no prueba lo que ha dicho, le da un juicio por difamación y le puede ganar. Por eso los testigos a veces dicen, me retracto, ya, porque ya se dio cuenta de que lo pueden meter a la cárcel si no da fundamentos sobre su información o pruebas sobre su información. Veamos el otro. Leo el otro primero. Argumento ad hominem. Argumento contra el hombre. ¿Ya? Miren acá, en este argumento contra el hombre. Un argumento contra el hombre es cuando se ataca a la persona y no a la idea. ¿Ya? Es atacar a la persona, un aspecto de la persona. Ese aspecto puede ser social, económico, político, ideológico, religioso o racial. ¿Y por qué atacas a la persona? Porque cuando estás conversando sobre algo, al acabarse tus ideas y ya no tener la forma de rebatir, haces uso de argumentos falaces como ad hominem. Vean acá, miren esta primera imagen. Acá hay alguien con su cartel. Lo que a veces vemos en las calles cuando las personas salen a protestar. Pero también vemos personas que están en contra de ellos. Y acá tenemos a alguien. Miren, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. O sea, miren la persona. No está atacando la idea, la que ella está exponiendo, sino le ve su aspecto. Su aspecto. Entonces, vístete bien. Una imagen bien suave, pero hay otros, pues, en el ámbito racial. En el ámbito racial. Por eso hay esta idea de que solamente algunas personas deberían protestar y otras no. Aquellos ciudadanos que son de primera clase, ellos sí pueden protestar, pero los de segunda clase no. Como dijo Alan García en su segundo gobierno, cuando se dio esto del baguazo, Alan García dijo, ¿qué se creen estos ciudadanos de primera clase? Con eso quiere decir que los indígenas son de segunda clase. Entonces, miren, por eso el argumento ad hominem suelen utilizarlo los políticos constantemente. Los políticos lo utilizan. Basta prender la televisión o en la radio, ahí, programas noticieros, cuando entrevistan a un político o dos políticos, están conversando y rápidamente suele aparecer este argumento ad hominem. En el Congreso vamos a encontrar constantemente argumentos ad hominem. ¿Mm? Argumentos ad hominem. No atacar a la idea, sino un aspecto. O acá, miren, usted dice que los ateos pueden ser personas de moral. ¿Ya? Sin embargo, sucede que yo sé que usted abandonó a su esposa e hijos. Miren lo que está viendo acá.
en vez de atacar esa idea de que los ateos, o sea, la idea que él defiende, ve una situación, un aspecto de él. Oye, como abandonaste a tu hijo, tú no puedes hablar. No puedes hablar nada de moral. Como si la moral solamente está relacionado al ámbito de los cristianos. Como si la moral fuera solamente en el ámbito religioso. La moral se refiere a las acciones que hacen las personas, seas creyente o no creyente. Pero acá le dice, me vas a decir si algo es bueno cuando tú abandonaste a tus hijos, esposa e hijos, ya, argumentum ad hominem. Ya, ahí está. En la televisión encontramos. Y ahora, con esto de internet, en los programas que salen por internet, en YouTube, los canales, ¿ya? Ahí vemos peor, muchachos. El uso del argumento ad hominem es más frecuente en esos programas que suelen darse por YouTube. No todos, pero hay algunos que sí lo utilizan bastante, bastante. Capturen esto. Es el argumentum ad ignorantia. El argumentum ad ignorantia es apelación a la ignorancia, ¿ya? Este argumento se suele utilizar en aspectos, pueden ser académicos, aspectos de la vida cotidiana, y cuando una persona asume que su idea es verdadera porque nadie le ha dicho lo contrario o ha demostrado lo contrario. Ya. Entonces ahí tenemos un argumentum ad ignorantia. Veamos, miren, acá tenemos una expositora, miren la expositora. La expositora está diciendo, acá tiene su, miren, su proyector o una lámina, ha dibujado al sol y ella dice el sol hueco. Está diciendo que la estructura del sol en su parte interna es hueco, es hueco. Así lo dice la expositora. Y como no pueden probar lo contrario, entonces, mire, dice, y como nadie puede probar lo contrario, entonces decimos que el sol es hueco. Decimos que es verdadero. Porque nadie puede probar lo contrario. Ya. Esa es la idea, muchachos, de un argumento más ignorante. O acá, en el ámbito académico. De repente a ustedes les ha pasado esto eh, cuando están en sus clases y un profesor lanza esta afirmación a los alumnos. Si no hay más preguntas, entonces el profesor entiende que todos han comprendido la clase. Bien. ¿Hay más preguntas? Todos se quedan callados. Ah, han entendido. Ya, ese es un argumento. Está asumiendo que todos han entendido. Y como todos se quedan callados, el profesor dice, ya,
Todos atendieron. Examen. Ya, tomó un examen. Ese es un argumento tan ignorante. En el plano académico, en el plano de la vida cotidiana, se suele utilizar. O esto de que Dios existe porque nadie ha probado su inexistencia. Ya. Se suele utilizar bastante esto. Ya. Entonces, miren. Capturen. El otro es argumento en misericordia. Miren. Esto es argumento en misericordia es cuando se apela a la clemencia, a la benevolencia, a la misericordia para lograr algo, para conseguir algo. Recuerden que las falacias de atingencia buscan persuadir y van a persuadir apelando a la clemencia, misericordia, el perdón, benevolencia. Esa es la forma. Veamos algunos ejemplos. Miren acá, la clásica, esto de los vendedores, muchachos. ¿Quién no le ha pasado esto? ¿Quién no ha visto esto casi todos los días? Miren, acá un caso. Dice, disculpe señorita, ¿podría comprarme esta crema para las manos? Dice. No, gracias, dice la señorita. Luego el vendedor dice, por favor, cómpremela. Es que no he vendido nada en todo el día y me van a correr, dice. Y acá lanza el argumento a misericordia. Tengo a mi mamá enferma y necesito el dinero para adquirir sus medicinas. Ya. Este es el argumento a misericordia. Está apelando a la clemencia, a la piedad, a la piedad. Lo suelen utilizar los vendedores y esto lo vemos, muchachos, cuando subimos a un medio de transporte si nos queremos desplazar de un lugar a otro y ahí vamos a ver que algunos vendedores, no todos, antes de vender sus productos te dan un discurso. Es un discurso sobre su vida. Y en ese discurso es un discurso, si se puede decir, trágico. Un discurso trágico. ¿No? Un discurso trágico. Su situación que ha pasado. ¿Ya? De esa manera busca convencerte para que le compres un producto. Y si te logró persuadir, tú vas a meter la mano en el bolsillo y vas a sacar dinero y le vas a comprar su producto. Ya, ahí está el argumento en misericordia. Este argumento en misericordia, bueno, veamos otro acá. Miren, este es en el plano de la vida diaria, ahí saliendo. Pero el argumento en misericordia también se utiliza en el ámbito académico. Miren acá en las escuelas. Miren al niñito. Está justificándose frente a su profesora. Supuestamente es por de repente haber dado un examen mal o no haber presentado la tarea. La profesora le está diciendo, ay, mira tu examen, mira. ¿Qué pasó? Y acá lanza el argumento en la misericordia. Y mi abuelito en la clínica. Ahí está, mi abuelito en la clínica. La profesora de repente se escucha, se compiada de él, se va a compadecer, perdón, se va a compadecer
de su alumno y después le puede dar otra oportunidad. ¿Consiguió lo que quería el alumno? Sí. ¿Logró persuadir a su profesora? Sí. Ya, ese es el sentido. Ese es el sentido. ¿Quién no ha utilizado este argumento en el colegio, muchachos? En la universidad, a veces te puede servir, te puede, no quiere decir que sea, pero en los colegios sí es más notorio esto. Ya. Y también el argumento de misericordia, muchachos, se puede utilizar en el ámbito judicial. Y es frecuente utilizarlo en el ámbito judicial. Cuando el detenido ante el juez le dice, señor juez, sí, yo cometí el delito, robé, pero lo hice por necesidad. Por necesidad. Tengo hijos que alimentar y por eso me vi en la necesidad de robar. Ya. Ahí está. Por favor, apiádese de mí. Argumento con misericordia. Y es válido que utilizar este argumento en el ámbito de la justicia. ¿No? También es válido utilizar en el ámbito de la justicia el argumento a ignorantia. Se puede utilizar el argumento a ignorante también en plano de la justicia. El argumento ad hominem también se utiliza en el ámbito de la justicia cuando de repente un juez o un abogado defensor, para invalidar las pruebas contra su defendido, un abogado defensor puede decir, señor juez, las pruebas que ha presentado el testigo no son fiables. Recuerde que el testigo ha sido condenado por delitos de narcotráfico. O el testigo es un prontuariado delincuente y le vamos a creer un delincuente, argumentum ad hominem. Y es plausible utilizarlo. Ahí está el argumentum ad misericordia. Capturen. Vamos a, vamos a ver el siguiente. El siguiente es, bueno, este es lo que dije, señor juez, los hijos de mi cliente hacía días que no comían, por eso han tenido que robar algo de dinero. ¿Quién no lo haría si sus hijos tienen hambre? Ya, mira. Un argumento a misericordia, ¿no? Y a veces también cuando los policías capturan a un delincuente, el delincuente al momento de cometer el delito, sí, valiente, todo, con fuerza, ¿ya? Pero cuando lo captura la policía está temeroso, emplea el argumento a misericordia. Se ponen a llorar todavía, algunos. ¿Ya? El argumento non populo es argumento contra el pueblo. Este argumento es cuando jóvenes buscan persuadir ya no a una persona, sino
a un conjunto de personas, o sea, al pueblo. ¿Ya? Persuadir, para que tu conclusión sea aceptada por esa persona. Por eso este argumento un populus se utiliza en el plano político. Los políticos, cuando se presentan como candidatos, utilizan argumentos un populus, dando un mensaje para persuadir a los otros. ¿Ya? También lo utilizan las empresas. Las empresas también lo suelen utilizar cuando promocionan un producto, que lo vamos a ver. ¿Ya? Veamos, miren acá. Acá dice alguien. Mira, acá hay una persona sosteniendo una esfera y en la cual, por el contexto, esta persona dice, la Tierra es redonda. Y acá, la otra persona, riendo, se dice, redonda, ja, ja, ja. Y acá lanza su argumento un populum. Todo el mundo, o sea, sabe que es plana. Y tú, el único que dice que es redonda. O sea, la mayoría sabe que es plana. Ya, ahí está el argumento en populum. Entonces, miren, ya. Eso es lo que se suele utilizar. La mayoría dice. O sea, están imponiendo la mayoría. Por eso el argumento en populum busca sensibilizar a esa mayoría. Ya va a sus sentimientos, a sus emociones. Dentro de la población, a veces hay un cierto nacionalismo de preferir algo. Por ejemplo, defender primero la nación, defender primero lo peruano. Las, o acá otros, miren, en el plano de las ideas y luego vamos a ver eso en el plano de lo peruano. Miren, dos personas discutiendo y una persona dice, la mayoría de científicos son ateos. Está apelando a los científicos, a la mayoría. Tantos no pueden equivocarse, dicen los científicos, miren, dicen esto. Y en otro lado hay un creyente con su cruz, su Biblia. Millones de personas sienten fe en Dios. Tantos no pueden equivocarse. O sea, cada uno apela a la mayoría. Cada uno está apelando a la mayoría. Entonces, apelar a la mayoría significa, oye, yo tengo razón. Ya, eso es. El otro es, muchachos, eso de lo que les dije. Las empresas suelen utilizar este argumento en populum. Las empresas lo utilizan en el ámbito de cuando quieren promocionar su producto. Un comercial bien notorio sobre esto, jóvenes, es cuando promocionan una gaseosa, una bebida. Dice, la bebida de sabor nacional. La bebida de sabor nacional. Y esa bebida de sabor nacional, dice, ahí está presente. Siempre hay con un plato criollo, generalmente con un plato criollo, miren, hasta ahí va. Ahí está. La gaseosa. Y esa gaseosa es la Inca Kola. La bebida de sabor nacional. La asocian a eso. Pero ya dejó de ser bebida de sabor nacional hace años, en los 90, en los 90. En los 90 la transnacional Coca-Cola la compra. Antes sí, podíamos decir. Pero ahora ha quedado esa idea, oye, una Inca Kola mejor. O también cuando promocionan un producto dicen, compre producto peruano. Y por eso a veces
ya creo que ya no hay en los productos, es poner una banderita. A veces ponían una banderita. Entonces uno cuando ve este producto dice la banderita, este es producto nacional. Entonces voy a comprar producto nacional y no voy a comprar productos importados. ¿Ya? Ese es el argumento non populo. ¿Ya? Y este argumento non populo se suele utilizar, muchachos, también en el plano judicial. En el plano judicial. La mayoría de jueces ha planteado que esta acción es inconstitucional. Ya la mayoría de jueces está apelando a la mayoría. Los políticos utilizan en campañas electorales. Una campaña electoral es con esto de la delincuencia, de la inseguridad. Algunos políticos suelen relacionar la delincuencia con la llegada de extranjeros. Por eso basta preguntar a una persona, sobre todo una persona adulta, las personas adultas, sobre todo cuando dicen, oye, la entrevista, ¿han aumentado la delincuencia? Sí, sí, y esas personas adultas suelen echarle la culpa a los extranjeros. Son los extranjeros, desde que llegaron los extranjeros la delincuencia ha aumentado. La delincuencia ha existido, desde antes que llegaron los extranjeros. Por eso no echemos la culpa a los extranjeros, que ellos son los que han generado que la delincuencia haya se incrementado. No, la misma situación económica genera eso. Capturen esto y vamos a ver la siguiente falacia. Acá, uy, no se le orden. El argumento non verecundia, miren, argumento non verecundia. Mire, dice, un argumento non verecundia es cuando se apela a la autoridad, apelación a la autoridad. ¿Sí? Busco que mi argumento, que mi idea tenga una, mayor fuerza, mayor aceptación, recurriendo a una persona notable, célebre, conocedora, para que mi argumento tenga mayor respaldo. ¿No? O que alguien lo diga, alguien conocedor en un tema, o no conocedora. También este argumento en amberecundia se utiliza en varios aspectos de la vida cotidiana. Miren esta en primera imagen, miren acá. Hay una persona ya de edad, dice, como dermatólogo os juro que el vino tinto cura la caspa. Miren, dermatólogo, no lo dice cualquiera. Un dermatólogo, una persona especializado en la piel y el cabello. ¿Tienes caspa? Utiliza vino tinto. Si un dermatólogo te dice eso, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Es falso? No, te está diciendo un dermatólogo. Dice, ¿para qué te vas a comprar un champú anticaspa? ¿Tienes vino tinto en tu casa? Sí, échate eso. Miren. O acá, en una discusión, miren. Cada uno de ellos va a apelar a una persona conocida, experta. Acá tenemos a un cura por su vestimenta y dice, Isaac Newton era un científico genial y creía en Dios. O sea, para afirmar su creencia está utilizando a este físico.
importante y segmento. La otra persona, un laico, por su aspecto, dice, es claro que la indeterminación no existe. O sea, eso es el planteamiento de Heisenberg, que cualquier cosa puede suceder. El mismo Einstein, Albert Einstein, dijo que Dios no juega a los dados. O sea, Einstein decía que en el universo todo funciona a leyes. Nada es al azar. Por eso decía, Dios no puede jugar a los dados acá con estas cuestiones del universo. Pero la indeterminación señala que sí, cualquier cosa puede suceder. ¿Ya? Entonces, cada uno apela a alguien. ¿Ya? Ese es el argumento en Berecundia. Y este argumento en Berecundia, acá, en estos ejemplos, son personas competentes con el tema. Pero también el argumento en Berecundia es cuando son personas que no son competentes con el tema. Y acá es cuando las empresas utilizan para promocionar su producto a personas conocidas, célebres, deportistas, modelos. Supongamos las leches en polvo para bebé. ¿Qué hacen las empresas? Utilizan a las madres. Una madre que es una modelo, que es una deportista, que es una conductora de la televisión, la utilizan promocionando leche fórmulas para los bebés. Y el público cuando lo ve, miren, está promocionando esas fórmulas. Si ella lo dice, debe ser cierto, entonces voy a comprar también. O sea, no necesariamente tienen que ser competentes para yo utilizar, basta que sea conocido. Ese es el argumento Gamberecundian. Y este argumento Gamberecundian también se utiliza en el plano judicial. Un juez cuando elabora un dictamen, a veces el juez, para darle una mayor contundencia o seguridad a su sentencia, utiliza la sentencia de otros juristas conocidos, renombrados, dice, tal como este jurista lo dijo en una sentencia similar, ya, ad merecundia. Capture. Ahora veamos el otro, la falacia de ambigüedad, muchachos. Estas falacias de ambigüedad son aquellas falacias que se cometen en el uso del lenguaje. Una falacia de ambigüedad no busca persuadir, no busca persuadir, sino se produce sin la intención por el mal uso del lenguaje. O sea, sin darte cuenta, cometiste una falacia de ambigüedad. Son esas, vamos a ver las tres. Miren, el equívoco. El equívoco. ¿Ya? Equívoco, esta falacia de ambigüedad, de equívoco, señala que cuando empleas un término, ya sea en una proposición, en una oración o en un razonamiento, un término que tenga dos significados, puede generar una mala interpretación. Y eso ya sería una falacia. Porque recuerden, los términos no tienen un solo significado. Basta abrir un diccionario
y mirar los términos, sus acepciones. A veces un término tiene 4, 5, 10 acepciones y tú tienes que saber utilizar esa sección según el contexto. Si no lo sabes utilizar según el contexto, falacia, de equívoco. Miren acá, esto que se suele utilizar ahora, donde dice el hombre es malvado, dice una mujer. Una mujer que diga el hombre es malvado y que un hombre responda eso diciendo es muy injusto. La mujer también comete maldades. ¿Por qué dijo esto el hombre? En función a esto, a lo que ha dicho la mujer. Y luego la mujer se da cuenta de eso y rectifica y dice, me refiero al hombre como ser humano. O sea, debería haber dicho, los seres humanos son malvados. Ahí sí, ya no hay ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Pero al decir el hombre es malvado, ¿hombre quién? ¿Masculino? ¿Femenino? ¿Quién? Ya, ahí está el equívoco. Ahí está el equívoco. Ya, sin darse cuenta. No es que lo hizo a propósito. O acá, miren. Miren esta imagen. Napoleón está tomando Malta. Miren, en este afiche. Dice, Napoleón está tomando Malta. Este personaje que tiene un aspecto de Adolf Hitler, y este parece que tiene la vestimenta antigua, un romano, un griego, ¿ya? ¿Qué responde este personaje que tiene el aspecto de Hitler cuando dicen Napoleón está tomando Malta? Un punto estratégico del Mediterráneo. Malta es una isla en el Mediterráneo. Dice, no podemos permitirlo que Napoleón tome Malta. Y luego el otro personaje dice, creo que no estamos hablando de lo mismo. Porque yo digo, Napoleón está tomando Malta y tú dices que está tomando una isla. ¿Y por qué? Porque acá está Napoleón está tomando una Malta. Napoleón está tomando una bebida que es de Malta. O sea, acá Malta es el equívoco. Maltas es una bebida, Malta una isla. ¿A cuál de ellos te refieres? Y como no lo ha precisado, ya pues, equívoco. Miren, acá hay otro. El fin de una cosa es su perfección. Ya, miren. La finalidad de una cosa es su perfección. Primera premisa. Segunda premisa. La muerte es el fin de la vida. O sea, acá dice la muerte es el fin. O sea, como fin de la vida. Acá el fin es el término de un ciclo. La muerte es el fin, término de un ciclo. Pero en la primera premisa dice, el fin de una cosa es su perfección. Acá es el objetivo de una cosa es la perfección. Entonces, miren, objetivo con finalidad como ciclo. Ya, la conclusión. Luego, la muerte es la perfección de la vida. Ahí está el equívoco, porque el término fin no lo has delimitado. Y al no delimitarlo, miren la conclusión. La muerte es la perfección de la vida. Pues, ¿cómo va a ser la muerte en la perfección de la vida? O cuando uno dice,
Juana es heroína. Juana es heroína. Y alguien dice, o mejor dicho, la primera premisa, Juana es heroína, y luego la segunda premisa es, la heroína es dañina. Y concluye que Juana es dañina. Ya, ahí está, equívoco. Ya. Capturen para ver el otro. Anfibología. La anfibología, muchachos, se da cuando se construye mal una proposición. ¿Ya? Recuerden que una proposición tiene una estructura, eh, tiene términos, conceptos, estos conceptos están unidos, ¿ya? Y si tú lo construyes mal una oración, ¿ya? Entonces genera una mala interpretación. Veamos eso. Miren, por favor, deme un par de medias para niños de algodón. Por favor, deme un par de medias para niños de algodón. Estoy diciendo niño. Debe decir, deme un par de medias de algodón para niños. Porque uno puede decir, medias para niños de algodón. ¿Están diciendo que los niños son de algodón? ¿O las medias son de algodón? Entonces ahí está el problema. Ahí está lo falaz, que has construido mal la proposición. Y acá, miren acá. Prohibido echar gasolina a menores de edad. Prohibido echar gasolina a menores de edad. Pero uno dice, güey, pero yo no veo ahí nada de anfibología. Pero mire, dice, prohibido echar gasolina a menores de edad. O sea, a un menor de edad no le vas a echar gasolina. Y a un mayor sí. Entonces, miren, miren. Ahí está el equívoco, ¿no? Entonces, y uno que va a ponerse a leer eso, entonces rápidamente da con esa mala interpretación. ¿Ya? Por eso echar es como impulso. Acá es echar como lanzar, arrojar. Entonces, expulsar, despedir, ¿no? O acá, miren acá. Miren este afiche. ¿Saben? La anfibología siempre a veces se encuentra en los afiches. Cuando uno está caminando por ahí, muchachos, en las calles, a veces uno pone afiches en los postes, en las paredes, y ahí es donde logramos ver algunas anfibologías. Miren esto, en tiempos de pandemia, cuando en las tienditas había cartelitos. Y miren lo que decía este cartelito. Alto, usa gel y ponte en la cola. Por favor, espera tu turno. Gracias. Y miran cómo resalta algunos términos. Alto, usa gel y ponte en la cola. Por favor, espere tu turno. Ya, esto está mal construido porque no tiene una sola interpretación. Cuando tiene más de dos interpretaciones, ya, ahí viene el problema. ¿Cuál es la correcta?
Por eso es una anfibología, una mala construcción. Uno puede entender, alto usa gel, ya, ponte en la cola. ¿Cómo en la cola? Usa gel y ponte en la cola. Acá el término cola es hacer la fila o la cola es el trasero. Y uno dice que, ¿para qué me voy a echar gel en el trasero? Entonces, miren este problema. O acá, prohibido fumar gas inflamable. Por eso le digo, en los afiches es donde está eso. O sea, prohibido fumar gas inflamable. O sea que el gas se puede fumar. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Lo ha construido mal. Debería haber sido prohibido fumar gas inflamable. Pero sin intención lo hizo. Ahí está. Esas son las anfibologías. Perdón. Vamos a ver la última. La última, la falacia de ambigüedad. Lecturen. Es el énfasis. El énfasis, muchachos, es cuando se trata de resaltar una palabra y al resaltarlo le cambias el sentido, le cambias el contexto. Y basta de cambiar el sentido del contexto ya para que uno interprete otra cosa. Miren, esto es un robo. Acá ellos, las personas enmascaradas con un arma, están diciendo un robo. Y acá el otro niñito dice, pues si no le gustan los precios, vaya a otro almacén. Él lo está entendiendo de otra manera. Y luego se da cuenta, es la costumbre, perdón. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando van al mercado se dan cuenta que los precios han subido, que dicen, esto es un robo. Suelen decir eso. No suelen decir, "Oh, qué caro está el producto", sino este es un robo, me están robando muy caro. Ya. Él lo entiende así y por eso responde, si no le gusta el precio, vaya a otro lugar. Ya, el énfasis. O acá, una mujer, mira, golpeada, enyesada, utilizando una muleta y dice, basta de maltratar mujeres, así, basta, y color rojo. Entonces, cuando dice basta de maltratar mujeres, este mensaje quiere decir que las mujeres son golpeadas, que todas son golpeadas, y que las que golpean a las mujeres pueden ser son los hombres. Por eso alguien dice acá, disculpen, ¿podría expresarlo sin que parezca que todos los hombres tienen la culpa? Con este letrerito estás dando a entender que todas las mujeres son golpeadas y que los golpeadores son los hombres. Ya, ahí está el énfasis. O sea, cuando tú tratas de resaltar escribiendo letras mayúsculas, con color llamativo, o subiendo la voz en algunas palabras, le cambias el sentido, le cambias el contexto. Qué bonita se ve hoy. Miren esta expresión, no dice nada, no llama la atención, pero si uno dice, qué bonita se ve hoy. Entonces, has entonado con una mayor fuerza de voz un término y le cambias el contexto. Al decir, qué bonita se ve hoy, uno puede interpretar que hoy día estoy bonita y ayer no me dijiste nada. Entonces, ¿qué? Ayer estuve fea. Ya, ahí está el énfasis. Lecture y veamos lo último. La paradoja. La paradoja es una afirmación contradictoria. Entonces, una afirmación contradictoria quiere decir que, a pesar de ser un razonamiento aparentemente válido, a partir de premisas verdaderas, conduce a una conclusión contradictoria. Un ejemplo. Russell
con la paradoja del barbero. Un emir ordenó que los barberos solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. O sea, una persona no puede afeitarse. Él no puede, tiene que ir donde un barbero. Ya. Esa fue la orden, un emir. Y aquel que desobedecía iba a ser castigado. Por eso todos iban a cortarse donde el barbero. Pero esto, lo paradójico es que esta situación solamente se da en un pueblo. Y en ese pueblito hay solamente un barbero y todos van a cortarse donde el barbero. Ya. Pero acá viene lo paradójico. El barbero también tiene barba. Y el barbero quiere afeitarse. Pero al afeitarse él mismo, va a ir contra la orden. Porque dice, los barberos solo afeitarán a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. O sea, yo soy barbero, pero no puedo afeitarme porque la orden dice eso. Ahí está lo contradictorio. Cierto día el emir llamó a San Asemé para que lo afeitara y él le contó sus angustias. En mi pueblo soy el único barbero, no puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo, ya que si lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo. Por lo tanto, no debería afeitarme. Pero si por el contrario no me afeito, entonces a un barbero debería afeitarme. Pero yo soy el único. No hay nadie. ¿A quién voy a ir para que me afeite? Si no puedo afeitarme. Si soy el único barbero. Ya. Esa es la paradoja del barbero, muchachos. Capturen y las claves. Capturen en las claves. Ahí están las claves. Bueno, muchachos, nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao.